Y continuamos en Rebeldes por Malvinas. Y bueno, ahora vamos a hablar del tema nuevamente del Lago Escondido, porque volvieron nuestros compañeros que estuvieron allí. Yo siento que por ahí la audiencia estuvieron también hablando del Lago Escondido en varios programas. Uno de ellos, ¿cómo se llama? Tierra Adentro. ¿Cómo se llama el programa anterior? Dayana, ¿vos te acordás cómo se llama? Vecinos de Barrios Adentro, creo que es. Un excelente programa. Lo que pasa es que estoy viejo y me olvido de los nombres. Y... ¿Qué queda para mí entonces? No, pero además el programa es muy bueno porque refleja realidades que en general no se muestran, y eso es muy importante, que los medios lo hagan. Porque si no somos todos blanquitos de ojos celestes y pensamos en Europa, ¿no? ¿Viste? Y nosotros vivimos acá. Y ahora sí vamos a hablar de eso. Y quería decir, ¿por qué es importante el tema del Lago Escondido? ¿Por qué FITCA, que fue la iniciadora, la precursora, a quien acompañamos como Grupo por Soberanía, puso el acento allí? Porque, como siempre explicamos, ese poder soberano de nuestro pueblo, que se aplica a nuestro territorio, nuestros mares, genera una serie de supuestos en las que tenemos que defender la utilización de los recursos y la pertenencia a nuestro pueblo de esos recursos. Entonces, esos supuestos aplicados al territorio y a los mares son el Atlántico Sur, la defensa del Atlántico Sur, de nuestra soberanía allí, de nuestras islas, de nuestros mares, del lecho marino y el subsuelo, la defensa de nuestros intereses antárticos, la defensa de nuestro comercio exterior a través del Paraná, y es decir, de la cuenca del Plata, la defensa no solamente de la riqueza que sale por esa vía, sino además de el todo real, geográfico, que son esos ríos tan importantes no solamente para la zona, son importantes para todo el mundo. Inclusive debajo de ellos, de esa zona, está el acuífero guaraní. O sea, terribles reservas. El tema que siempre apuntamos nosotros cuando empezaron con la explotación del litio. Ahora dicen que van a dar precios más bajos para las empresas argentinas que utilicen el litio. Me parece muy bien, pero la idea es otra. La idea es darle afuera lo que nos sobre de la producción de bienes complejos, de bienes importantes, para explicarlo, a ver, con un ejemplo. No es batería de litio, es hacer vehículos de todo tipo con planta motriz eléctrica, o sea, mandar para afuera el producto terminado. Por lo menos una proporción. La otra proporción, o sea, si quieren hacer la mitad de la producción al exterior, que la hagan, pero la mitad se hace acá, con trabajo argentino, como nosotros siempre pensamos. Y otro de los supuestos es la pesca en la milla 201, obviamente la utilización de otros recursos minerales como es el oro o el petróleo y el gas de vaca muerta, que tendría que exportarse en buques argentinos. Ese es otro tema también. Y obviamente el Lago Escondido, y como siempre decimos, el Lago Escondido no es tan grande, no es grande, tiene 142 kilómetros cuadrados, son dos laguitos unidos por un cuello que tendrá unos 180 metros, creo que era, y tiene 10 kilómetros de largo por 1,5 kilómetros de ancho, pero el tema es que es nuestro, está en nuestra ley. Está en el artículo 425 de nuestro Código Civil y Comercial, que dispone que esas aguas son del dominio público. Es nuestra ley. Y hay un inglés que desafía nuestra ley, como siempre hace el poder colonial. Miren, ellos tenían, fíjense, ¿no?, cómo el poder de ellos vale, y con esto termino para dar paso a lo que va a presentar Florencio. Ellos tenían el principio respecto de no acatar la ley del país local, cuando eran grandes potencias en el siglo XIX, y lo siguen haciendo, lo que se llama extraterritorialidad de la ley. ¿Qué significaba? Que si un inglés cometía un crimen en Argentina, tenía que ser juzgado por las leyes inglesas. Una aberración, un desconocimiento a la soberanía local, como hace Lewis. Y
eso se le pusieron al Japón, se le pusieron por la fuerza, se le impuso el Comodoro Perry en 1853, creo que fue con la flota. Cuando Japón se fortaleció, los japoneses consiguieron que ese principio se acabara, y fue fiesta nacional en todo Japón. No sé si entienden lo que es el orgullo nacional, Por eso mis compañeros, y estoy orgulloso de ellos, van al Lago Escondido. Y ahora sí, de presentar el tema, Florencio, ¿puede ser? Sí, me voy un poquito, no por las ramas, pero continuando con lo que vos decías. Cuando visité Panamá, tuve un muy particular guía de turismo, quien nos contó que cuando los norteamericanos dominaban la zona del canal, nadie podía entrar. Si alguien entraba, algún panameño entraba por equivocación, pasaba los límites y entraba en la zona y era tomado prisionero, era juzgado en inglés, sin defensa prácticamente, y condenado dentro del territorio con las leyes norteamericanas. Ni hablar de casos en los que soldados u oficiales o suboficiales norteamericanos cometieran un crimen, sea un asesinato o una violación o lo que fuere, dentro del territorio panameño. Cuando un juez panameño liberaba, una orden de captura, las autoridades norteamericanas respondían: ponele vos que fuera contra el sargento O'Keefe. Bueno, el sargento O'Keefe ayer fue destinado a Japón, era la respuesta, por ejemplo. Es eso lo que vos hablabas de la extraterritorialidad que ellos aplicaron siempre. Viste, es una buena palabra para jugar ahorcado, extraterritorialidad, es jorobada. Exacto. Bueno, y con respecto a la canción que quiero presentar, ¿por qué la presento? Porque los compañeros de FIPCA y de tantas otras entidades y organizaciones políticas de base que hemos ido al lago, Aramos dijo el mosquito, bueno, pero que hemos ido al Lago Escondido la semana pasada, bueno, integraron también 60 de ellos lo que se llamó la columna Juana Azurduy, que entró por el camino de la montaña al Lago Escondido y que fueron atacados, fueron dejados, fueron rotas sus pertenencias por ese grupo ilegal, ese grupo armado ilegal que debería ser ya desarmado y puesto preso, aplicando la ley que corresponde, porque es un ejército irregular, y que en un espacio público atacó a esta columna Juana Azurduy. Entonces, en conmemoración a ellos y que en el homenaje eterno a todos y todas los que integraron la columna Juana Azurduy, va Juana Azurduy por el grupo donde yo he cantado y he dirigido, que se llama Voz con Voz, de Félix Luna y Ariel Ramírez. Juana Azurduy por Voz con Voz.
Juana Zurduy, por el grupo Voz con Voz, y esta canción que es símbolo de la lucha por la independencia, y que les quería contar, y voy dejando mi participación, me llamo un rato a silencio, pero alguna vez un señor en una red social nos dijo que por qué cantábamos esta canción K. ¿Cómo puede ser que ustedes canten esto? Y yo le dije, señor, agarre los libros que no muerden. El autor de la letra, Félix Luna, era radical, y Ariel Ramírez fue toda su vida, por lo menos a partir de los años 60, un ferviente militante del desarrollismo fundado por Frondizi. Así que, por favor, señor, infórmese bien y no diga pavadas. Bueno, es un defecto general de los que dicen eso. Es un defecto general de los que dicen eso. A nosotros, por ejemplo, nos dicen todo el tiempo comunistas, y nosotros decimos bien claro, no despreciamos para nada a la corriente científica marxista, porque hizo un análisis profundo y además tuvo implicancias políticas en muchos países y las tiene. Ahora, nosotros nos formamos podemos tener una base socialista, una base liberal, una base católica, muchas bases distintas, y sobre todo confluye en nuestra Constitución, nuestra ideología en nuestra Constitución Nacional Argentina. Ahí está todo, y nos causa gracia, ¿no? Porque de seguida ya te señalan, ¿viste? Pero bueno, le quería dar el ingreso a Gabriela San Pedro, nuestra compañera que estuvo en Lago Escondido, y a Rubén Busot, también nuestro compañero. Voy a empezar con Gabriela. Contanos un poco cómo viviste esa experiencia. Bueno, fue una experiencia comunitaria, fue una experiencia ciudadana, fue una experiencia fortalecedora, fue una experiencia que apuntó a contribuir que el Poder Judicial pueda ejercer la función que todos necesitamos, la función de hacer respetar las leyes nacionales argentinas, para fortalecer ese desempeño que es un desempeño de funcionario. Creo que el aporte de los ciudadanos comunes, los ciudadanos de otras provincias, porque han estado ciudadanos de otras provincias, no solo de la capital federal, no solo de Gran Buenos Aires, han estado de Misiones, han estado de Córdoba, han estado de Santa Fe, han estado también respondiendo a la situación local los ciudadanos de Río Negro. Creo que fue una experiencia comunitaria muy valiosa, como ha transcurrido en todos estos años. Contanos la actividad diaria, por ejemplo, ¿puede ser? La actividad diaria, o sea, ¿cómo se hacía esta actividad militante en el día? ¿Cuáles fueron las cosas que hicieron? La actividad militante fue una actividad organizada a partir de la articulación de las distintas organizaciones que estaban presentes. Nos levantábamos muy temprano, nos acostábamos muy tarde y fuimos a la tranquera, que es una reja de metal muy extensa, muy larga. Hemos ido ahí, hemos ido al juzgado, a los distintos juzgados, porque atendían en una calle, atendían en otra calle. Hemos estado con los transeúntes, panfleteando, es decir, entregando información, porque los
panfletos en realidad es una información que circula. Hemos estado en la plaza juntando firmas, como una actividad también de difusión y de compromiso, porque uno pone el nombre, pone su propia participación con nombre, no es cualquier cosa poner el nombre, en la adhesión a la causa de abrir el camino público de Tacuifí, y después en asambleas donde se participaba. Vos sabés que ahí hay un concepto que vos volcaste que me parece tan interesante, el de la tranquila larga del muro, el muro de Lewis. Fíjate que en la actualidad siempre se habla el muro de Berlín, cayó el muro de Berlín, ponen The Wall y vos te reís porque en realidad el muro de The Wall, de la película, es la sociedad británica, no es el muro de Berlín. Y el muro de Berlín tenía sus dimensiones, murieron determinadas personas, pero era chico para eso y duró poco, para lo que duran otros muros, el de Cisjordania, el muro de Texas, y ahora en nuestro país tenemos el muro de Lewis. Fíjate, ¿no? Y todos protegen a los mismos intereses. Yo ahora quiero dar la intervención. Definición, Héctor. Sí, ahora seguimos. No, en realidad es una cosa, viste, que surge de la charla, por eso es tan rico poder hablar. Y ahora quería... El muro de Lewis. El muro de Lewis. Y ahora quisiera hablar con Rubén Buzó, que nos llena de orgullo su participación, realmente un ejemplo para todos nosotros, un militante de aquellos. Rubén, ¿cómo fue tu participación en lo del lago escondido? Buenas noches, compañeros. Mi participación, ya Gabriela más o menos habló del tipo de comportamiento y cómo fue nuestra militancia. Yo participé junto con Gabriela de todas las actividades menos de una, que decidieron que no participara, que fue justamente el día que se produjo la agresión a los compañeros dentro del camino de Tacupí, detrás de la larga reja. Es decir, hay que tener en cuenta que debe ser el único camino privado, público, vecinal que tiene una reja. Si uno pasa por los campos va a haber tranqueras, incluso en caminos privados bastante consolidados. Esta es la única que tiene una reja realmente poderosa. Rubén, le cambiamos el nombre. A partir de ahora es el muro de Lewis. Acordate, el muro británico. Es el muro de Lewis, sí. Es decir, habías hecho, hiciste recién una buena interpretación. Es el muro. Ahora, observa justamente una cosa. Se habla de los lugareños, se habla de que es un camino vecinal. Es decir, yo tengo entendido que los caminos vecinales son desde los fundos, es decir, de las propiedades hasta una ruta local o algo parecido, porque no soy abogado ni civilista precisamente. Se habla de que es un camino vecinal, en realidad es un antiguo camino, posiblemente lo deben haber utilizado en nuestros pueblos originarios antes de que llegaran los blancos a esa zona. Es un antiguo camino y a los costados de ese camino hay lugareños que en su mayor parte no son nuestros enemigos. Quiero aclarar que esto no lo digo para, como algunos de ellos piensan, que vamos a sacarle sus tierras, que ellos tienen derecho. La mayor parte no son propietarios. No son propietarios, en algunos casos van por la segunda y tercera generación. Es decir, evidentemente son trabajadores que trabajan en campos medianos o pequeños, que no son enemigos nuestros. Lamentablemente ellos nos toman como enemigos a nosotros, porque es el temperamento semifeudal cuando hay un señor, un patrón, un amo, en muchos casos, que es el señor Lewis, que no únicamente es un amo, un señor feudal, o nuevo señor feudal, teniendo en cuenta que el feudalismo era una cosa distinta. Los señores feudales tenían, es decir, realmente por algo funcionó durante siglos. Los señores feudales garantizaban la seguridad de sus siervos. Pero no voy a hacer un análisis del feudalismo desde el punto de vista social o económico. Más bien el señor Lewis funciona como un amo, y como un amo extranjero. Es decir, otro tema más. Es decir, el señor Lewis
funciona y para muchos lugareños como un amo. Otros tienen miedo, otros funcionan como un hombre de temor y hay muchos que por suerte están en contra. Yo he tenido experiencias realmente muy ricas porque por mi edad y por mis problemas de movilidad, en general, por ejemplo, Gabriel y la mayor parte de mis compañeros se acercaban al muro y salían con un temperamento de crear un poco de tensión. Yo me dedicaba a volantear, básicamente, volanteé en la ruta, volanteaba la sombra, estoy tratando de volantear la sombra, es decir, después incluso cuando hicimos actividades en la ciudad de Bolsón también me dediqué a volantear. Entonces tuve oportunidad de hablar con los lugareños, donde está el largo muro. En realidad casi todos los lugareños estaban en contra de nuestra actividad, ya sea porque creían realmente que íbamos a perjudicarlos o porque tenían miedo de hablar públicamente en contra de Lewis. Hay un poco de ambas cosas. Tenían un poco de temor y al mismo tiempo querían convencer a mí que yo no tenía nada que ver con Lewis. Cuando el grupo de los disfrazados de gauchos, teniendo en cuenta que el gaucho no existe más en Argentina, el gaucho dejó de existir en el siglo XIX, era un hombre de a caballo libre, no solamente en Argentina. Es decir, el gaucho es de todo el litoral, del actual Uruguay, del actual Río Grande del Sur, que por algo lo llaman gaucho, es decir, y están vestidos, o sea que se extiende a toda la patria grande latinoamericana, desde el litoral argentino, del Paraguay actual hasta el Atlántico. Pero ese gaucho libre no existe más. Ahora existen peones, que están muchos vestidos de paisanos. El grupo de gauchos que atacan a los compañeros y los agrede de una manera feroz no son gauchos, es decir, ¿cómo podemos llamarlos? ¿Son sicarios? Sí, son sicarios. ¿Son capaces de asesinar? Yo creo que sí. ¿Son paramilitares? Sí, podemos llamarlos paramilitares. Buenas Son definiciones, porque te digo una cosa, política y legalmente es así, es como vos le estás diciendo, paramilitares, sicarios, tal cual, Y no lleguemos, perdón Rubén, pero no dejemos crecer esto. Yo creo que a nivel nacional, provincial o el nivel que sea, hay que detener la existencia de este ejército paramilitar de Lewis, porque fíjate vos lo que pasa en Colombia, prácticamente todas las semanas 3 o 4 dirigentes sociales son asesinados por paramilitares. ¿Hasta dónde creció la cosa, no? Entre que empezó como algo, un fenómeno mínimo, y hasta dónde creció. No lo dejemos crecer. Sí, perdón, lo que yo quería agregar que el camino de Tacuifi es un camino rural que nace en la localidad del Follel, construido por vecinos sobre sendas de uso histórico de arreo de animales, es de ripio con bajo mantenimiento. Luego de 12 kilómetros el camino llega hasta el río Follel, que debe variarse, no siempre posible según el caudal del río, para continuar hasta el lago por un camino consolidado también de ripio, para que sepan cuál es el camino que se pide que se abra, ¿no? Sí, y un detalle, la agresión fue de un lado y del otro lado del gran muro de Lewis. Perfecto. Fue de los dos lados la agresión. Perfecto. Ahora te escuchamos a vos, Rubén. Sí, decía justamente, es la parte geográfica muy buena tu descripción. Es decir, sobre ese camino hay propiedades, no son propiedades, hay explotaciones de vecinos, creo que son 18 en general. Fíjate que la mayor parte de los vecinos no tienen título de propiedad. Tienen, como ellos dijeron como lo vi en un reportaje, tienen sus papeles, no hablan de títulos, lo cual es una falta para ellos. Los títulos no los tienen porque el poder político no hace lo necesario. Tenemos que tener claro, esos vecinos no son nuestros enemigos, porque en la misma postura están la inmensa mayoría de los pequeños propietarios que no son propietarios de toda la Patagonia. En Río Negro, por ejemplo, en la práctica donde estábamos nosotros parando, tampoco tienen títulos, porque la provincia no entrega títulos. Los títulos se entregan como dádivas, se entregan con los que pueden iniciar un largo juicio por posesión treintañal,
o como posiblemente se entregan cuando algún gran potentado intenta comprar. Es decir, eso es una presunción que tengo yo. Es decir, en muchos casos los grandes propietarios como Benetton, como Turner, que muchos más que extranjeros, no porque yo esté en contra de los extranjeros, mal podría serlo, mis 4 abuelos eran extranjeros. No, para. Una cosa eran tus abuelos, mis abuelos, los compatriotas de la grande, perdón, los compatriotas de la patria grande que vienen de Bolivia, de Paraguay. Eso es una cosa, y otra cosa son estos muchachos. Estos muchachos vienen a llenarse de oro y llevarlo para afuera. Ese es otro tipo de extranjero, ¿eh? Ese tipo de extranjero no lo quiere en ningún lado. Y hasta podemos hablar de algún nacional, Ginóbili, que es más yanqui que argentino actualmente, que me perdonen los amantes del básquet, yo también me ha gustado el básquet. Ginóbili es un gran propietario también, pero es un gran propietario desde Estados Unidos, es decir, no desde Argentina. Entonces, esa extranjerización de la tierra en la Patagonia, con grandes propietarios, desde el punto de vista político, económico y social, es peligrosa. Es peligrosa para el país y es peligrosa para los lugareños, que en muchos casos por ideología o por temor se convierten en sirvientes, o peor todavía, en una fuerza armada. Fíjate que Lewis tiene una mansión donde prácticamente no realiza ninguna actividad productiva, no planta nada, realiza un poco de turismo, no está autorizado a hacer turismo, se hace un poco de turismo muy... Ahora vamos a hablar de un poquito del turismo, cuando termines vamos a hablar del turismo que hubo el 13, 14 y 15 de octubre. Corrupción de turismo. Es decir, sin embargo, él nos dice que tienen 300 empleados. ¿Para qué necesitan 300 empleados? Es decir, tengo que suponer que 200 es un grupo paramilitar, porque ellos hablan de 300 empleados. Y sí, posiblemente los tengan. Y ya lo dijo Florencio recién, creo que fue Florencio. Es peligrosísimo pensando para el futuro. Es decir, nosotros tenemos la obligación de pensar el futuro. O sea que Lewis es muchas cosas. No es únicamente Lewis, no es únicamente un magnate inglés con el cual tenemos un conflicto pendiente. Es un símbolo. Y nuestro símbolo no es no es ir al lago escondido, no. Nuestro símbolo es la impunidad y el poder que se adjudican los grandes señores como Lewis, que aparte manejan. Teníamos que hablar lamentablemente del gobierno de Río Negro, es decir, gobernadora Arabela Carreras. Cuando ustedes estaban allá, nosotros fuimos a hacer una visita, como nos corresponde a nosotros, firme y pacífica, a la casa de Río Negro, que fue cerrada como corresponde a ellos, así se sienten más seguros, y hablamos de ese tema en la casa de Río Negro, acá en Buenos Aires. Nuestra parte de la militancia. Nuestra participación también fue pacífica, y justamente el riesgo de la extranjerización de las tierras y de sus frutos y de sus riquezas se evita con el fortalecimiento del ejercicio de las leyes nacionales argentinas. Nosotros fuimos pacíficamente a pedir y a hacer visible esta situación por fuera de nuestras leyes, para que la ley nos albergue a todos los argentinos. Mira, la ley es una expresión del poder, pero más allá de eso, que es algo real, aunque nosotros nos agrada la ley cuando tiene un contenido de justicia, ¿no? Algo que nosotros sentimos como justo. Más allá de eso, lo que hay que hacer en esa zona, y ya lo hablamos varias veces con nuestros compañeros de FITCA, es un polo de desarrollo argentino, nacional, ahí, para contraponerle una materialidad distinta de la que maneja Lewis. Entonces va a haber empleados de oficinas nacionales, de empresas nacionales, y eso no van a depender de Lewis. Y como no van a depender de Lewis, gente empleada de la zona, van a contraponer una opinión, una fuerza distinta. Entonces, acá está muy lindo lo de la marcha y es fundamental, y son unos patriotas los de FITCA, pero hay que hacer un polo de desarrollo en esa zona.
Eso es lo que hacen los países que defienden su nación, y te hacen eso. Cuando vos te querés meter, te ponen su banderita, su producción, y no pasás. Eso es lo que hay que hacer. Claro, pero no dudo, perdón. Sí, de los proyectos hay que ajustarse a la ley. Esto es el Se nota punto. que vos sos psicóloga y yo soy abogado, porque vos tenés una fe en la ley que yo no tengo. Yo tengo fe en la gente en la calle presionando para que se cumpla la ley. Es otra cosa, ¿viste? Yo quería comentarles, doctor Gabriela, Rubén, algo que me sucedió llegando a Bariloche, justamente el 1 de febrero, que yo llegué a última hora. Por motivos laborales no pude viajar con ustedes ni estar con ustedes allí, y llegando a Bariloche lo único que me funcionaba en el celular, porque yo tuve toda una historia con mi celular en ese viaje, era la radio, y entonces sintonicé la Radio Nacional de Bariloche y estaban anunciando justo en ese momento que ya llegaba el noticiero o el panorama de noticias nacional de las 20 horas, o sea que conectaban con la central de Buenos Aires y se transmitían las noticias desde allá. Bueno, comienza el noticiero y los locutores avisan que, bueno, vamos a contar ahora lo que está ocurriendo en Río Negro, allí en el Bolsón, con el tema Lago Escondido, y inmediatamente se empezó a escuchar una música. La Radio Nacional Bariloche cortó la transmisión con las noticias que venían del Lago Escondido. Eso tengamos en cuenta, la propia Radio Nacional pasó eso. Bueno, pero y sí, no fue un accidente. Yo quería tirar unos datos que creo que son los que nos ayudan a poder sí, bueno, acordémonos que justamente hubieron designaciones que hizo Macri para ayudar a Lewis, y que fueron pedidos que se investigaran, y también el hecho de el favoritismo que se le hizo con esta empresa hidroeléctrica. En el 2018 se denunció que gracias a sus contactos políticos con Mauricio Macri, Lewis logró apartar del caso del Bolsón, ¿no?, que buscaba abrir ese sendero de Tacuifi, a la jueza Erika Fontela cuando estaba realizando un reconocimiento judicial en el camino de Tacuifi. Macri, existen vínculos que hay que investigar, que unen a Macri con el magnate británico Joel Lewis, también terrateniente de la Patagonia, donde se niega a acatar fallos judiciales. Como recompensa en su estadía de unos días de Macri en el Lago Escondido, nombró vía decreto a la vocera de Lewis de la Radio Nacional, a la vocera de Lewis, directora de la Radio Nacional. O sea, fíjate, la vocera de Lewis fue nombrada, y no sé si no la cambiaron, directora de Radio Nacional como un favor a Macri. También, poco después, Macri firmó convenios para las obras eléctricas para la central de Río Escondido, propiedad de Lewis. La electricidad tendría precios extraordinarios muy superiores a los del mercado. Acá tenés parte de esta connivencia, pero bueno, es el orden conservador. Acá lo hemos hablado varias veces. ¿Qué era en el orden conservador? El político era conservador, el primo era el juez local, el tío era el comisario, un amigo era el dueño del diario local, y a la vez ese político era el empresario más fuerte de la zona. Eso fue el orden conservador, existió en Argentina, sobre todo entre 1880 y 1916, y es lo que ellos siempre reproducen de esta estructura oligárquica. Y sí, hubo un hecho que yo quiero considerar ahora en estos últimos minutos, esta última parte que nos toca, que fue la exhibición de poder de Lewis, porque esto nadie lo dice. La reunión clandestina, como dicen muchos, que se produjo en Lago Escondido, de las personas que ahora voy a nombrar, es una exhibición de Lewis, porque Lewis dice, bueno, mira, yo tengo, la Inspección General de Justicia me está investigando por las irregularidades de la sociedad que constituí para
adquirir el Lago Escondido y esas 12.000 hectáreas. Y también me sacaron un fallo en contra. Perfecto, yo ahora me traigo a gente del Poder Judicial y de la política y de la oposición al Lago Escondido para demostrarte que yo tengo poder de fuego. Pero yo lo interpreto, esa reunión que se dio el 13 de octubre, cuando viajaron de Buenos Aires a Bariloche en un avión privado de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos Sociedad Anónima, conocida como Flysar, del empresario Gustavo Carmona, las siguientes personas: el juez Julián Ercolini, de primera instancia de Comodoro Pi; Carlos Máiquez, de Casación Federal; Pablo Yadarola, de Penal Económico; Pablo Caicials, de Contencioso Administrativo; el jefe de los fiscales porteños, Juan Bautista Máiquez; el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro. ¿Ven? A ustedes les echan la culpa de que van desde Buenos Aires. Estos van desde Buenos Aires, pero no tienen problema en recibirlo, ¿viste? El exfuncionario de inteligencia, Leonardo Bergot; el experto en campañas digitales, Tomás Reinke; y los directivos del Grupo Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey. Ellos viajaron en un mismo servicio aéreo al Lago Escondido, y estuvieron los días 14 y 15 allí, y cuando el presidente Alberto Fernández, con el que tenemos muchas disidencias, pero bueno, ordenó hacer las denuncias sobre los miembros del contingente, y fue por delitos de incumplimiento de deberes, dádivas, admisión en algunos casos, ofrecimiento en otros, y pide que se analice cohecho agravado de magistrados y tráfico de influencias. Porque claro, toda esa gente allí reunida, pero se puede interpretar de dos formas. O sea, por eso digo, se puede interpretar como algo que no quería ser conocido, o pues se puede interpretar como una muestra de poder que hace Lewis. Y ahora le voy a dar la entrada a Hugo Loschakov, nuestro compañero, que estuvo en Lago Escondido también y es uno de nuestros organizadores. Hola, ¿qué tal, Hugo? Hola, ¿qué tal, Héctor? Florencio, Gabriela, Rubén, oyente y oyenta. Buenas noches a todos. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia? Contame los hechos de lo que hicieron, de lo que se hizo cuando fueron al juzgado, todo. Bueno, como para hacer una breve síntesis, se dividió básicamente en dos el grupo de unos 62 compañeros. Hicieron el extenso y agotador camino de montaña, ese que el señor Lewis dice que es el camino que nos corresponde hacer, el camino público, pero es ese mismo camino por el cual el año pasado en la sexta marcha nos cortaron, lo recuerdan, esa patota ahí a la salida del lago Soberanía, y no nos dejaron seguir avanzando. Bueno, este año, este grupo decía de 62 compañeros, entre los que estaba nuestro compañero de GPS, Pablo Conde, con la hija de su pareja, Victoria. Y después el otro grupo mayoritario, donde estábamos, ahí sí prácticamente todas las organizaciones que participamos de esta séptima marcha, fuimos por el camino de Tacuicí. Hicimos nosotros llegamos allá, ayúdenme si me estoy confundiendo con la fecha, pero creo que estuvimos allá el 29. El 29 llegamos tarde, y el 30, el lunes 30 creo que fue, nos presentamos frente al portón que instalaron ahí en el camino, y bueno, intentamos pasar, obviamente lo tenían bloqueado. Fuimos con la orden que había entregado nuevamente el que tenían los abogados por el dictamen del año anterior, y lo desconocieron. Ahí estaba la policía de la provincia de Río Negro apostada, en donde ellos nos dicen, argumenta la policía, que estaban solo no para desbloquear el paso, tampoco para bloquearlo, sino para asegurarse que entre los manifestantes que queríamos pasar por ese camino
y los secuaces de este clan Pucci, que son los que bloqueaban el portón, y los secuaces del señor Lewis. Se llama Muro de Lewis. A partir de ahora acordate, se llama Muro de Lewis, como el muro de Texas y el muro de Cisjordania. El muro de Lewis. Y nosotros no nos agrediésemos. Eso es lo que ellos decían que estaban haciendo ahí, supuestamente. Hicimos un primer aproximamiento, no pudimos pasar, obviamente, porque estaba el portón. Y bueno, nos retiramos pacíficamente. Al día siguiente nos presentamos en el juzgado en Bariloche a pedir una nueva orden. El juez de amparo presentamos, y también presentamos un habeas corpus preventivo en resguardo de la integridad física de los compañeros y las compañeras que estaban yendo por el camino de montaña. Y bueno, obtenido esto del juzgado, al día siguiente, es decir, el miércoles, ya era miércoles 1 de febrero, ahí sí fuimos con toda nuestra fuerza por el camino del Tacuifí a intentar entrar. En las compañeras, los compañeros que estábamos ahí, nos dividimos en distintas columnas. Un grupo quedó de apoyo al otro lado de la ruta 40, con pancartas, y manifestando. Otro grupo, al que denominábamos avanzada, nos adelantábamos contra el portón, lo golpeábamos para hacer estruendo, para hacer ruido, para hacernos escuchar, con las piedras que levantábamos en el camino, las cuales después de 10 o 15 minutos de generar ese sonido, ese impacto, retrocedíamos y volvíamos a avanzar y volvíamos a retroceder, pidiendo que por favor nos abran ese portón. Frente a esto, obviamente, el clan, que como me dice Héctor, ahora debo mencionarlo como el muro Lewis, o el clan Lewis, se nos reían, se burlaban, y de tanto en tanto se ponían nerviosos y nos repelían con una salva de piedras. A lo cual nosotros, cada vez que ellos se ponían violentos, retrocedíamos. Lo único que hacíamos era filmar. Teníamos un equipo de difusión a ambos lados de la ruta, un equipo de difusión y comunicación que es el que filmaba la agresividad con la que nos repelía la gente de Lewis. Teníamos un equipo de seguridad propio, interno, controlando que no nos... porque también había muchos de estos muchachos a caballo, y pensábamos que en cualquier momento podían salir por alguno de los laterales y embestirnos, cosa que no sucedió porque estaba plantada ahí la policía. Y después teníamos dos flancos, el flanco izquierdo y el flanco derecho. El flanco derecho es lo que nosotros llamábamos la reserva. En un momento desplegamos nuestro flanco izquierdo, comprometiendo la atención de los defensores del muro de Lewis, yéndose casi hasta la entrada del camino privado de Lewis, y a ellos los siguieron los secuaces del pillo, mientras que, distraídos en esto y con la acción que generábamos los quienes estábamos en la vanguardia, un grupo que llamábamos nuestra reserva, de 8 compañeros, entre quienes estaban el diputado Parlasur Gastón Arispe del Movimiento Octubres, la compañera Cele Fierro del MST en el PIB, porque esto es lo interesante que se generó ahí, la unidad de todas las organizaciones. Bueno, fueron alcanzados en una camioneta Jeep hasta la entrada de un viejo camino que había, que también es público, en el camino que utilizaban los mapuches antiguamente, y por ahí se filtraron al camino que es el de servidumbre de paso del Tacuifí, el que estos señores tienen bloqueados. Estos compañeros, que eran 8 compañeras y compañeros, se fueron acercando, y cuando estuvieron a 300 metros, 200, 300 metros del portón, nuestro equipo de abogadas y abogados pidió al abogado de Lewis que, bueno, estaban nuestros compañeros adentro, a lo cual el abogado de Lewis dijo que a él no le constaba que hubiese gente nuestra del otro lado del portón, cosa que le tuvimos que demostrar con imágenes de nuestro propio dron, que estaban ahí, y apenas lo supieron, salieron en desbandada los hombres que tenían de a caballo,
y agredieron salvajemente a nuestros compañeros. Salvajemente, al punto que hoy fue operado uno de sus compañeros, el compañero Gabriel Berrospe, al cual le fracturaron el tabique, lo demolieron a palos, le rompieron, ocasionaron una fractura en una pierna y además tiene comprometida una rodilla. Al mismo diputado Gastón Arispe lo apalearon, a la compañera Celeste, a todos, a los 8, los demolieron a golpes. Aún exhibiendo nosotros la orden judicial con la cual el amparo en el que el juez solicitaba que se resguarde nuestra integridad física. Mientras tanto, a los compañeros que estábamos en la avanzada del otro lado del portón nos seguían apedreando. Ellos habían colocado además, como si se tratase de un campo de concentración, atado al portón un alambre de púas. Nosotros, sabiendo esto, porque lo habíamos visto, llevamos una moladora, le cortamos el alambre de púa, porque además era peligrosísimo. Los compañeros y las compañeras que nos acercábamos al portón nos podíamos lastimar con este alambre. Cuando estaba ejecutando esta maniobra, el compañero que estaba cortando ese alambre, digámoslo, ilegalmente colocado en un muro en un portón que ya de por sí es ilegal que esté ahí. Eso no lo digo yo ni nosotros, eso lo dice la justicia. En ese momento, uno de los secuaces de Pucci, la verdad que yo particularmente no pude ver bien quién, sacó un tubo de gas pimienta, se lo vació en un ojo a un compañero. A otro compañero que teníamos, un Kiko del MCT, un piedrazo, porque además hay que decir esto, no tiraban las piedras con la mano, las tiraban con unas gomeras, con unas resorteras enormes. Una piedra le perforó un casco que llevaba y le generó un corte en la cabeza que tuvo que ser asistido con 2 puntos. Bueno, un clima de hostilidad, de violencia, una verdadera locura. Un verdadero estado parapolicial que dicta sus propias leyes, que no acata las leyes de la justicia argentina. Y todo esto, y lamentablemente hay que decirlo, frente a la pasividad de la policía de la provincia de Río Negro, que en ningún momento resguardó, como lo dice, lo decían los amparos presentados, la salud o el cuidado de quienes estábamos manifestándonos para que se desaloje la entrada de este camino, que es, como decíamos, un camino público. Esos serían básicamente los hechos. Excelente descripción. Queremos recordar y puntualizar que estamos hablando de un muro ilegal que cierra la entrada a un camino que tiene que ser público, para llegar a un lago cuyas aguas son de uso y goce de nuestro pueblo. Entonces ese es el camino que tiene que ser abierto y sobre el cual la justicia ha fallado, y ellos lo cierran ilegalmente. No es que estén entrando en la propiedad de Lewis ni pavada de esa. Lo que sí vamos a escuchar algo para cerrar y para poder escuchar las palabras antes de terminar, una grabación que tiene algo puntualizado que nos parece que queremos charlar con ustedes. Dayana, ¿la podés pasar? Soberanía que hicimos en el 2016 para oponernos al acuerdo Forador y Duncan de Macri, que entregaba económicamente el Atlántico Sur. Tenemos compañeros en la marcha al Lago Escondido. Venimos acá a la casa de Río Negro, porque la gobernadora Arabela Carreras apoya a Lewis, lo apoya tanto con cosas policiales como judicialmente. Por eso venimos aquí a pedir que cese ese apoyo de la gobernadora. Una vez los colonos británicos, racistas, que están en Malvinas, dijeron en su lenguaje: a nosotros no nos van a invadir de nuevo, nosotros nos vamos a invadir. Bueno, Lewis es la cabecera de playa de esa invasión de la que hablaron los colonos británicos. Así que libre acceso al lago Escondido, ni un gramo de cereal, ni agua, ni petróleo, ni litio para los anglosajones. Lago Escondido es argentino, fuera Lewis, fuera ingleses de Malvinas, fuera yanquis de América Latina. ¡Viva la patria! Lo que queríamos decir sobre esas últimas palabras: fuera Lewis del Lago Escondido, fuera ingleses de Malvinas, fuera yanquis de América Latina. Tiene que ver con la defensa de lo nacional y regional, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Les voy a ir dando la palabra, nos quedan 8 minutitos a cada uno.
Empecemos con Gabriela. ¿Qué pensás que es la defensa de lo nacional en Lago Escondido? La defensa básicamente está sobre el campo de la soberanía. El campo de la soberanía, con todos sus aristas, pusimos el foco en la soberanía territorial. La soberanía territorial y la soberanía ciudadana. Porque bien se señaló que los ciudadanos, los compatriotas que viven y trabajan en Río Negro ven perjudicada su vida cotidiana, hasta el silencio mismo, hasta el temor que infunde la situación de que una persona con poder no se ajuste a las leyes nacionales argentinas. Perfecto. Nos quedan 6 minutitos, así que voy a pedir que más o menos usen 2 minutos. ¿Sí? ¿Qué pensás vos, Florencio? Te escuchamos. Muy cortito, que tiene que este hombre obedecer y acatar las leyes. No solo el espejo de agua es público, los 15 metros de terreno que rodean al lago desde el borde del mismo también es público, y también tiene que haber caminos públicos para poder llegar. Así que está faltando, está dentro del marco de la ilegalidad al no dejar entrar a toda la gente. Además, vos hablabas del camino de Tacuifí, lo describías. Siempre recuerdo que apenas se hizo dueño de esas tierras este hombre, lo que hizo fue hacer desaparecer los 2 puentes que tenía ese camino de Tacuifí, sobre el río Follel y sobre el río Escondido, si no me equivoco, son esos 2 ríos. Así que en este momento no hay puentes para poder pasar esos ríos, desde hace muchos años. Así que tiene que haber un cumplimiento y acatamiento de este hombre de las leyes de la Constitución, porque él es alguien que se instaló acá. Entonces no valen las leyes de Gran Bretaña acá, valen las leyes de la Argentina. Eso es todo, ¿no? Ese es todo el fundamento. Gracias, Florencio, como siempre. Y que los funcionarios nacionales cumplan con su función. Tal cual. Obvio. Yo ahora quería hablar con Rubén. Viste, en el pequeño discurso dice fuera Lewis de Lago Escondido, fuera ingleses de Malvinas, fuera yanquis de América Latina. ¿Son causas relacionadas? ¿Cómo lo ves vos, Rubén? Yo lo veo, yo hablaron mis compañeros, creo que bastante claro. Y creo que vos, es muy importante lo que dijiste vos con respecto a que tenemos que dar una salida económica y social a los pobladores, que si no, los Lewis, porque no es únicamente Lewis, hay otros grandes terratenientes, los dominan por la falta de trabajo, aparte de por el poder que tienen. Pero me gustaría hacer notar algo muy brevemente. Y le hemos doblado el brazo, de alguna manera. Es importantísimo al señor Lewis este año, y al gobierno de Río Negro, que es un aliado o un sirviente. Y otro detalle, hubo una gran movilización, sobre todo en Bariloche, que la hemos visto el día que estuvimos, como lo relataba Hugo, el día que estuvimos en los juzgados. Nosotros llegamos un poquito tarde, y entonces la movilización de los juzgados había sido más temprano, y se iban grandes cantidades. Yo los vi, porque me atrasé, porque yo me cuesta caminar, y los vi, estuve charlando con ellos, iban para el muro. Cuando nosotros nos quedamos en los juzgados, casi todos los micros, y iba una gran movilización de Bariloche y de Río Negro, donde había organizaciones sociales, estaba la CTA, estaba la 3C, es decir, estaba, creo que otras 2 organizaciones sociales, creo que eran cerca de 1000 personas, fueron al muro, donde nosotros, este grupo, nos quedamos en Bariloche. Es importantísimo que la gente de Río Negro comience a actuar, y actúen las organizaciones. Ya lo dijo también un compañero, el MST, que estuvo con nosotros, realmente notable la forma como actuaron, esa unidad de acción, incluso con
sectores que pueden ser ideológicamente tener algunos debates que no vienen al caso. Lo importante es justamente luchar por la soberanía, y hemos logrado en Bariloche, sobre todo en esa zona, y con los que fuimos, una gran unidad en la acción. Creo que es importante. Sin duda alguna es un gran principio para luchar por la independencia. Y bueno, Huguito, quedás vos, viste que cuando fuimos a la casa de Río Negro dijimos, fuera Lewis del Lago Escondido, fuera ingleses de Malvinas, fuera yanquis de América Latina. ¿A vos te parece que son causas relacionadas? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Por eso es esencial esto último que decía recién Rubén, la unidad de acción en el territorio, para generar la reacción del pueblo argentino frente a esto que es una verdadera infamia, es la entrega del territorio nacional, de nuestros recursos, de nuestro futuro como pueblo y de nuestra identidad como nación. Es algo muy duro lo que estamos diciendo, lo que estamos denunciando, pero es así. Lewis hoy no está solo en el Lago Escondido. Lewis, por ejemplo, la manifestación más importante fue el día miércoles primero. El viernes nosotros estábamos manifestando frente al municipio, el cual en cuanto se enteraron, no sé si porque se enteraron que íbamos o qué, pero lo cerraron, nadie salió a dar la cara, tuvimos que dejar una nota, pero independientemente de eso, nos quedamos manifestando en la ciudad del Bolsón. A dos compañeros que se abrieron para un momento para ir al baño, a un compañero le tiraron alguien que estaba ahí, que está identificado, se hizo una denuncia, hay una causa, el tipo además estaba entre quienes estaban detrás del portón el miércoles defendiendo las cuestiones estas del muro implantado por Lewis. Este señor le tiró por la cabeza un vaso de vidrio a un compañero, una compañera que se acerca para increparlo, recibe de este mismo hombre una trompada que la dejó prácticamente sin aire. Digo, la agresión no es solo dentro del Lago Escondido, ni solo por el camino del Tacuifí. Toda la zona, todo el Bolsón, toda la zona aledaña está sometida a esta política de miedo y terror que ejercen sobre los pobladores para que nadie se atreva siquiera a pensar en denunciar esta situación. Por esto es importante la participación unida de todas las organizaciones que ahí nos dimos cita. Y como decías vos, Héctor, todas estas cuestiones están absolutamente ligadas. Por eso es que un grupo importante también de compañeras y compañeros fue a denunciar la situación de la pista hecha por este mismo Lewis ahí en Playas Doradas. Por eso un grupo enorme de manifestantes, entre los cuales vos y el compañero César estaban ahí encabezando esa cuestión, fueron a denunciar a la Casa de la provincia de Río Negro, porque también la connivencia del poder político de la provincia de Río Negro, esta señora Anabela Carreras y de todo su séquito, inclusive del poder político en la ciudad propiamente del Bolsón, en donde todo el mundo lo sabe, Populi, que el intendente de la ciudad es abogado o contador, ya no recuerdo qué, de Lewis, en donde tienen 5 de los 7 concejales colocados por ellos. Digo, la suma del poder político, del poder judicial, del poder mediático, del poder económico, es un poder de fuego muy alto. Y frente a eso, lo único que tenemos nosotros es la militancia, la presencia y poner nuestro cuerpo, nuestro pellejo en el territorio. Quisiéramos, la verdad que sería de desear por parte de todos nosotros que el Estado Nacional nos acompañe en esta patriada que nos estamos jugando, que no es ni más ni menos que la defensa de la soberanía y de los recursos naturales. Bueno, ya estamos a las 9. Quiero agradecerle a todos ustedes por su militancia, a Rubén en especial, que sigue luchando y es un ejemplo para todos nosotros. Gracias a ustedes por lo que hicieron defendiendo nuestra soberanía allí. En lo que tiene que ver con la Casa de Río Negro, quien convocó fue FITCA y estaba el peronismo de la soberanía y estaba el MST, o sea, también hubo una confluencia de los mismos que estaban en el Bolsón, o sea, nosotros fuimos por GPS. Antes de cosa muy cortito, Héctor. Sí. Pienso que todos los que estamos comprometidos en esto deberíamos seguir en redes
en medios, en todos los lugares donde podamos, durante todo el año, seguir hablando de esta situación. Bueno, en Malvinas por Argentino, que es mi espacio, está siempre. Y el Grupo por Soberanía también. Vamos a seguir. Que vamos a seguir acá. Perfecto, claro que sí. Bueno, termino de la siguiente manera: fuera Lewis del Lago Escondido, fuera ingleses de Malvinas, fuera yanquis de América Latina. Y como decimos siempre, un acto público, están las autoridades nacionales, provinciales, municipales, los empresarios, los artistas, y luego dicen señoras y señores. Recuérdenlo, señoras y señores, son ustedes los soberanos, nunca se olviden de eso, y los esperamos la semana que viene porque esto se va a poner cada vez mejor. Un abrazo, ¿no? Solo